y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Miramos esta parábola, ¿verdad?, la cual Jesús relató en cuanto a lo que es, ¿verdad?, la vida del hijo pródigo, ¿verdad? La cual pues el Señor lo dio, ¿verdad?, como un consejo, como tiempo, una advertencia para el mismo bienestar de las personas. Y Jesús, ¿verdad?, relató lo que es esta historia, como es el hijo pródigo, para que la gente, ¿verdad?, se fijara, ¿verdad?, en la historia de él, qué es lo que pasó, y que al mismo tiempo no es la voluntad de Dios que pase en la vida de las personas. Mi esposa, con ustedes. Sí, porque el hijo pródigo era un muchacho que no estaba feliz de estar con sus padres, ya no quería mando, ya no quería que le ejercieran autoridad sobre él, quería ser libre, según él quería darse la gran vida, como decimos ahora, vivir la vida loca, dicen los jóvenes. Entonces me imagino que con esos propósitos él le dijo al papá que le diera la herencia para irse. Y claro, él no estaba apto todavía, él no estaba con una madurez suficiente. Y por eso quizás el padre no se la había dado. Pero como él se la pide al padre, se la pide con altivez, manipulando al padre. Bueno, padre, dame la herencia que me corresponde. O sea que se la pidió ya a la brava, pues, a la fuerza. Y el padre, pues, vemos que no le dice nada, sino que se la dio. Y luego él se fue de la casa. Porque hay un error en las personas, en los jóvenes principalmente. Los jóvenes les parece que saben más que el papá. Los jóvenes les parece que en otro lugar van a estar mejor que en su casa. Error. Usted nunca va a vivir mejor en otro lado que en su casa. En su casa tiene la confianza que usted debe. En su casa usted es un rey, usted manda. Usted come lo que quiere, lo que compraron sus padres. Usted solo dice, voy a comerme esto, mamá. Y a veces ni dicen, solo agarran. Porque ahí es su casa. Porque ellos son sus padres y ellos no le van a decir nada. Abre la refrigeradora a la hora que quiere y saca lo que hay ahí. Y come. Pero vaya a otra casa usted con solamente que vaya a pasear. Ahí en esa casa no se va a poder ni tomar un vaso con agua sin pedirlo. Tiene que pedirle al de la casa, regáleme un vaso de agua, regáleme un vaso con agua. Imagínese cuánto más va a abrir usted la refrigeradora con ese. Ya hay respeto en otro lugar. No es así nomás que va a ir a abrir la refrigeradora, que va a ir a pedir lo que quiere. No es como la confianza que tiene usted en su casa, la libertad que tiene donde usted vive, con su gente. Fijándome ahorita que yo andaba por la Ceiba, orando por unos enfermos, llegamos a casa de cierta persona ahí a hospedarnos, nos llevaron a su casa con todas las de ley, muy atendidas, la gloria sea para Dios, muy atendidas. Pero yo no estaba en mi casa, yo no iba a abrir esa refrigeradora, la persona ahí me dijo, ahí tiene todo, ahí está todo a la orden. Ellos le dicen hacia uno, gloria a Dios, pero en usted no está la franqueza de ir a abrir o a tomar algo que no es suyo. Y ¿sabe qué? Uno está en otra casa como a lo que diga el dueño de esa casa. Aunque le digan, ahí está todo, eso es suyo. Pero tenemos respeto. Pero si está en su casa, allí se la diferencia cuando en su casa uno se levanta a la hora que quiere orar. Yo que me gusta orar por la noche, no tenía la confianza de levantarme a la 1 de la mañana a orar, que me mirara la persona de esa casa, porque fue lo primero que nos recomendó en apagar la luz.
Yo no voy a orar a oscuras. ¿Y cómo voy a tener la confianza, dije, de mi casa, que me levanto a la hora que quiero? A orar a medianoche, oro como quiero. Leo mi Biblia a la hora que quiero, prendo la luz a la hora que quiero, la apago a la hora que me da la gana. En casa ajena se respeta. Y eso le pasó al hijo pródigo. El hijo pródigo no estaba con madurez suficiente para salir de casa. Y entonces fue a pegar de bandazos afuera. Porque allá afuera no es lo mismo como en su casa. Quiero que mi esposo participe. Esto, ¿verdad?, se da en la vida de independiente de, ¿verdad?, cualquier tipo de persona, la cual, ¿verdad?, sea, ¿verdad? Esto se da, ¿verdad?, en la vida de los jóvenes, en la vida de los adultos, ¿verdad?, en la vida de todo el mundo, de todo el mundo, gentes cristianas o no cristianas, ¿verdad?, se da esto, ¿verdad? Pero siempre y cuando, pues, se comete, pues, el error de no escuchar lo que es, ¿verdad?, la voz del Padre, ¿verdad? Por no caminar, pues, en una actitud, pues, de obediencia, ¿verdad?, en el orden de Dios. Entonces se dan, ¿verdad?, estas cosas. Por eso, ¿verdad?, Dios dejó esta historia, ¿verdad?, para que un acto de reflexión, ¿verdad?, la vida de las personas, ¿verdad?, por allí, para al mismo tiempo, pues, puedan detenerse, ¿verdad?, y analizar, pues, lo que sucedió, ¿verdad?, con la vida del hijo pródigo, ¿verdad?, cuáles fueron las consecuencias, ¿verdad?, qué es lo que ocurrió, para al mismo tiempo, pues, no pase en la vida de las demás personas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se sigue dando, ¿verdad?, porque de por sí, pues, mucha gente, pues, quiere ser independiente, ¿verdad? Pues le sale, ¿verdad?, mejor, pues, ser libre, ¿verdad?, porque así, pues, las personas, pues, hacen lo que quieren, ¿verdad? Pero la palabra, pues, no funciona, ¿verdad?, así, ¿verdad? En el orden de Dios no funciona, ¿verdad?, de esa manera, ¿verdad? Sino que Dios ha establecido lo que es una cobertura, ¿verdad? Y cuando la persona, pues, camina bajo esa cobertura, entonces tiene éxito, tiene bendición, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues, camina bajo la bendición del Padre, ¿verdad? No importa si es, ¿verdad?, si es a través del Padre, pues, celestial, pues, si es el Padre, pues, biológico, si es el Padre, pues, espiritual, o a través de lo que es, ¿verdad?, el esposo también como autoridad. Al mismo tiempo, ¿verdad?, también el acuerdo entre el esposo con la esposa, ¿verdad? Todo ahí, ¿verdad?, se da cuando de repente pues hay fracaso, cuando de repente no se camina en ese orden. Mi esposa con ustedes. Sí, porque en el orden de Dios Él estableció las autoridades. Hay autoridad en la casa, que son los padres. El padre y la madre son las autoridades familiares. Hay autoridad en los colegios para que los muchachos tengan a quien respetar allí, sus maestros, sus directores. El maestro está bajo la autoridad del director también, y el director, hay otro más arriba, aquel está el rector, muchas personas, que todo esto es una cadena. Nosotros como pastores somos la autoridad de la iglesia. El miembro tiene que estar bajo la autoridad de su pastor, y su pastor bajo la autoridad del misionero, del apóstol, qué sé yo, el apóstol bajo otra cobertura, pero todo ese es el orden de Dios, que la gente tiene que estar bajo alguien que lo chequee, bajo alguien que lo supervise. Si no tenemos a nadie que nos supervise, no hay temor de Dios. Si no tenemos a nadie a quien rendirle cuentas, no hay temor de Dios. Y por eso Dios estableció las autoridades eclesiásticas en la casa, en las empresas, para que hubiera un orden mundial en lo que es esta tierra. Porque si no sería un solo desorden. Tenemos las autoridades también en el gobierno. El gobierno es el que manda a toda la nación. Y debajo de él hay otras autoridades que están bajo su cobertura. Y entonces no nos mandamos solos. Alguien que esté caminando sin cobertura, esa persona anda llanero solitario.
Esa persona anda vagando, esa persona no le ha amanecido la luz de Cristo, todavía es inmaduro. Entonces eso le pasó al hijo pródigo. No quería autoridad, no quería sujeción, no quería sometimiento, y todas estas personas, muchas personas se dan en la iglesia también, que no quieren autoridad, andan sin cobertura porque no quieren hacer caso a sus pastores, son desobedientes a la autoridad pastoral, y entonces estas personas, cuando acuerdo, estas personas están descarriados. Si tenían ministerio, queda en nada. ¿Por qué? Porque no se han sujetado, no se han sometido, y el sometimiento viene porque está escrito en la palabra. Es el orden de Dios el someterse a las autoridades pastorales para que su ministerio o su llamado tenga poder, tenga bendición. Pero hay un montón que andan como hijos pródigos que no quieren autoridad, y entonces poco tiempo les va a durar lo que tienen ahora, porque no se han sometido, no se han sujetado a una autoridad, y ellos hacen lo que quieren, andan haciendo por ahí, derrochando lo que Dios les ha dado, porque no tienen a quién someterse, no tienen a quién rendirle cuentas, y todo eso Dios no lo avala. Podemos ver allá cuando Jesús está en el camino allí a orar por la hija del centurión, que le dice: yo sé que tú eres hombre bajo autoridad, yo también tengo soldados bajo mi autoridad, esto les digo, vayan y van. Y sabemos que tú eres hombre también bajo autoridad. Mire qué tremendo es tener a quien someterse, porque tú solo dices la palabra, le dice, y mi criado sanará. Sabía que había poder en él porque había autoridad. Entonces el hijo pródigo se rebeló contra la autoridad de su padre, y por eso allá afuera le fue mal. Comenzó, dice, a vivir perdidamente como él quería hacerlo, porque ahí ya no tenía a quien le llamara la atención. Y mira el resultado. Mi esposo continúa. ¿Verdad? Siempre pues también agregando ahí, ¿verdad?, sobre lo que es la vida de Jesús, ¿verdad? La gente a veces que quedaba, ¿verdad?, sorprendida, ¿verdad?, cuando en algunas ocasiones pues miraban a Jesús, ¿verdad?, orando por las personas, ¿verdad? Y se preguntaban, ¿verdad?, y decían, ¿verdad?, unos a otros, ¿quién es este? ¿Verdad?, que con autoridad manda a los demonios, ¿verdad?, y le obedecen, ¿verdad? Al mismo tiempo, en otras ocasiones, ¿verdad?, la gente le decía, ¿verdad?, no sé si en los fariseos de repente, ¿verdad?, le interrogaban, ¿verdad?, ¿quién es el que te dio esta autoridad? ¿Verdad? Pero Jesús les hablaba en cuanto a lo que es el Padre, pero como la gente pues en ese tiempo no podía comprender, ¿verdad? A pesar de que Jesús pues lo tenían ahí, ¿verdad?, enfrente, siendo el Hijo de Dios, pero al mismo tiempo la mayor parte de la humanidad pues desconoció, ¿verdad?, la persona que estaba entre ellos, ¿verdad?, que vino pues del cielo, ¿verdad? Y debido a eso fue que lo crucificaron a él. Pero lo que trato ¿verdad?, siempre dar a conocer, ¿verdad?, lo que los fariseos casi pues decían, ¿verdad?, en esto, ellos lo que casi acusaban, ¿verdad?, ¿quién te dio esta autoridad? ¿Verdad? Y Jesús siempre hablaba lo que es el Padre, ¿verdad? Porque miramos en la oración del Padre Nuestro, dice: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿verdad? Entonces está mencionando al Padre, ¿verdad? Y cuando al mismo tiempo también habla la gente, ¿verdad?, que cuando vaya a orar, pues que cierre la puerta, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Entonces siempre mencionaba lo que es, ¿verdad?, al Padre, ¿verdad? Miramos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice: hay esta sentir la cual hubo en Cristo Jesús, ¿verdad?, en siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, ¿verdad? Dice, se humilló a sí mismo, ¿verdad?, haciéndose obediente hasta la muerte, ¿verdad? En pocas palabras, pues obediencia fue que lo exaltó y lo hizo nuevamente, pues, ganarse la gloria. Mi esposa, ustedes. Sí, que tremendo, porque imaginen que Jesús impactaba al público, y hasta sus discípulos se sintieron que había algo en él especial, que quisieron aprender de él. Le dijeron: enséñanos a orar, porque miraban que la oración de Jesús era poderosa. ¿Por qué cree que su oración era poderosa? Se sometía a su Padre, se sometía a la autoridad celestial, y por eso sus oraciones tenían poder. Por eso donde quiera que se presentaba, los demonios se huían de la persona, echaba fuera demonios.
sanaba a los enfermos, resucitaba a muertos, porque había una autoridad. Si usted anda bajo autoridad, la autoridad que usted va a tener va a ser tremenda también. Por eso le dijo a aquel, tú eres hombre bajo autoridad, solo di la palabra y mi criado sanará. Y en realidad dice que cuando Jesús soltó la palabra a esa hora el criado fue sano allá. Tremendo. Por eso es que los discípulos impactaron, enséñanos a orar. Y él les dijo, cuando oren así, digan esto y esto y esto. Y empezó a decirle, Padre nuestro, que está primeramente al Padre. ¿Qué pasa con el que está en la iglesia? Tiene que subordinarse al Padre espiritual. Tiene que subordinarse, porque si no, no hay éxito en lo que vaya a hacer. Si va a orar por gente, tiene que decirle primero a su pastor, pastor, yo quiero salir a orar. Pastor, si va allá a los enfermos al hospital, pastor, con su permiso quiero ir al hospital a orar por muchos enfermos. Le aseguro que si él va bajo autoridad, algo tiene que ocurrir. Los milagros van a ocurrir, las sanidades van a llevarse a cabo, porque anda bajo autoridad. Pero qué lástima que hoy en día la gente no se quiere subordinar a su autoridad. Quieren hacer lo que quieren, andan totalmente equivocados. Y aún en la nación entera podemos ver cómo se arman esas revueltas contra el presidente, contra el gobierno. Son gente insujeta. Y entonces no hay poder, no hay bendición, porque todo esto detiene la bendición. Y en la vida espiritual detiene los milagros. No ocurren porque no está tomando en cuenta al Padre que Dios estableció en esa iglesia, a la Madre espiritual que Dios estableció en esa iglesia. Y si usted anda así, como llanero solitario, ocultamente haciendo cosas, ¿qué poder puede tener? ¿Qué autoridad puede tener si no anda bajo autoridad? Dios, ¿verdad?, estableció lo que es el orden de la autoridad, o la autoridad, para que haya un orden, ¿verdad?, en esta tierra, y la gente camine, ¿verdad?, en ese orden. Una de las cosas, porque Dios es autoridad, ¿verdad?, al mismo tiempo pues Él también estableció, ¿verdad?, lo que es la autoridad, para que al mismo tiempo haya un orden, ¿verdad?, en las personas. Porque por lo muy común, pues la gente pues le gusta ser pues independiente, ¿verdad?, hacer lo que ellos quieren, ¿verdad? Y hay momentos pues que las personas pues no tienen la razón, o no son pues maduros, ¿verdad?, en algunos aspectos, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad?, se cometen algunas faltas, algunos fracasos, ¿verdad? Fallamos en cosas que de repente, ¿verdad?, no deberíamos pues de fallar, ¿verdad? O hay consecuencias, ¿verdad?, en la vida de las personas, y al mismo tiempo pues se cometen cosas, ¿verdad?, indebidas. Y aún pues siendo así, ¿verdad?, que Dios dejó lo que es la autoridad, ¿verdad?, todo aspecto, toda área en esta tierra, ¿verdad?, aún así siempre hay desorden en la vida de las personas. Pongan ustedes. Sí, que tremendo, porque esto resta bendición en nosotros, resta nuestros ministerios, resta en su vida espiritual. Todo esto, el no someterse, nos impide muchas cosas que Dios quiere derramar sobre nosotros, y nos detienen las promesas. ¿Por qué? Porque no somos sujetos, no somos obedientes a su palabra, porque todo esto está escrito en la palabra, que hay que someterse a las autoridades, que hay que respetarlas, hay que sujetarse a ellos. Y de repente la gente, hasta en la calle nos damos cuenta cuando de repente uno no anda el casco ahí en la moto y lo bajan de ahí, es para una seguridad, y se enoja la gente porque le dicen que no puede transitar sin el casco. Se enoja y insulta hasta la autoridad, y no es así. Ellos están cumpliendo con su deber. Nosotros somos los que tenemos que tener ese cuidado de caminar siempre en el orden que Dios estableció. Pero siempre hay errores, pero hay que reconocer los errores. Si no reconocemos nunca, vamos a estar fracasados siempre. El hijo pródigo no quiso reconocer que no estaba apto, no estaba a reconocer que no era maduro para administrar bienes, para administrar dinero,
Y dice que vivió perdidamente hasta terminarse todo el dinero. ¿Por qué? Porque en él no había capacidad todavía. Y hay muchas personas que no esperan en la iglesia salir con sus ministerios, sino que piensan que ellos solos se van. Cuando hay un ministerio en la persona, no hay necesidad de andarse presentando, fíjese que quiero hacer esto por usted, quiero orar por usted. No, si hay ministerio es a usted que lo van a buscar. No es que él va a andar buscando por quién orar, no, es a usted que lo van a buscar si el ministerio está en usted. Si hay un llamado evangelístico en usted, a usted lo van a buscar para que vaya a evangelizar. Lo van a invitar a campañas, no ande diciendo, fíjate que yo predico, no, no hay necesidad. Dios mismo te promociona cuando tú tienes el llamado. Dios mismo te promociona cuando tienes el ministerio. No hay necesidad de que tú te promociones. Entonces, todas estas cosas es falta de sometimiento, porque el evangelista tiene que salir cuando su pastor lo envíe. El pastor tiene que salir cuando su pastor lo envíe. El apóstol tiene que salir cuando su pastor lo envíe, porque todo eso sale del pastorado. Es uno de los ministerios donde ahí se forman los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros de la palabra, los salmistas, ahí sale todo del pastor. Entonces podemos ver que el llamado del pastor es bien fuerte. Es hasta que ya el pastor dé la orden que sale a aquella persona, pero muchos salen sin que el pastor los envíe, por eso sus ministerios no son de poder, porque fracasaron sus ministerios por la falta de autoridad, por irrespeto a la autoridad, por rebelión a la autoridad, porque no esperó que su autoridad lo enviara, no que usted se creyó que ya podía más que su autoridad, no, su autoridad es su autoridad. Usted está abajo y él está más arriba, y hay que reconocer siempre que estamos abajo, para que Dios nos exalte. Si usted no reconoce nunca que está abajo, y siempre se cree más que la autoridad o que el pastor, usted nunca va a avanzar en el reino, porque hay vanagloria en usted, hay orgullo en usted, no se deja corregir, no es humilde todavía. Y los humildes, dice, son los que van a ser exaltados, no los altaneros, no los orgullosos, eso los mira Dios de lejos. Al altivo lo ve Dios de lejos, dice la palabra. Entonces hay que tener cuidado, tener un balance, ser humildes, dejarse corregir, someterse a las autoridades, porque eso fue lo que pasó en el hijo pródigo. Y hay muchos hijos pródigos dentro de las iglesias que no respetan a sus pastores, todavía son hijos pródigos. No respetan las autoridades que tienen, son hijos pródigos. Se van para donde quieren, son hijos pródigos. Y es por eso que esas personas tienen tanto problema, porque no se someten a sus autoridades. Así que, mi esposo continúa. Al mismo tiempo, pues hay una bendición la cual se mueve por la vida de las personas cuando de repente se camina, ¿verdad? Bajo lo que es bajo lo que es el sometimiento, ¿verdad? Bajo el orden de Dios, o bajo lo que es la autoridad. Miramos, ¿verdad? Que esto al mismo tiempo se viene dando de la época de la antigüedad. Cada vez que de repente algún hijo pues, salía de sus casas, usted de repente a ver ahí, ¿verdad? En cuanto, bueno, en muchas maneras, ¿verdad? Pero también ahí en cuanto a lo que son los patriarcas en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando de repente algún hijo pues ya le tocaba pues salir de casa, o cuando el padre de repente ya en su vejez pues estaba a punto de morir, le transmitía o le trasladaba lo que es la bendición, ¿verdad? Sobre aquel hijo, ¿verdad? Entonces de repente ya aquel hijo caminaba bajo bendición, o cuando salía del lugar pues el papá pues lo bendecía, ¿verdad? Oraba por la persona y declaraba una bendición, entonces ya la persona salía bajo bendición. Entonces ahí es cuando de repente pues hay éxito, ¿verdad? En las personas, ¿verdad? Entonces porque la persona camina bajo la bendición de Dios, ¿verdad? Bajo la bendición del Padre, ¿verdad? Espiritual, bajo lo que es la bendición bajo el Padre biológico, ¿verdad? Entonces de repente uno la costumbre pues decir, ¿verdad? Bendiga papá, bendiga padre, porque hay una bendición, ¿verdad? O hay momentos, ¿verdad? Que en el tiempo de antes, ¿verdad? Se daba esto, ¿verdad? Pero hablando ya de nuestra época, ¿verdad? Cuando una persona pues iba a salir, pues decía, papá, pues ya me voy, pues entonces hijo, la bendición. ¿verdad? Te doy la bendición, ¿verdad? O de repente los hijos decían, hijo, papá, deme la bendición porque yo voy a salir. Entonces miramos que eso es algo relacionado, ¿verdad? En cuanto a lo que es el asunto
del orden en cuanto a lo que es el asunto, la cobertura, ¿verdad? Al mismo tiempo, pues aquí dice que se pidió la herencia, al mismo tiempo pues era un respeto, ¿verdad? En aquellos tiempos pedir la herencia, ¿verdad? A los padres, ¿verdad? Porque no es el hijo quien tiene que pedir la herencia al padre, es el padre quien da la herencia, ¿verdad? Pero en el tiempo de antes, el tiempo de hoy se da eso, ¿verdad? Por la maldad pues se ha multiplicado, pues los hijos se han revelado, ¿verdad? Pero miramos de cuando pues también Jesús, ¿verdad? Digamos que profetizó esto en la vida de las personas, ¿verdad? Porque hay un tiempo en la cual la persona pues está apta para ejercer, ¿verdad? Ciertas funciones, ¿verdad? Por ahí, porque hay un tiempo pues de inmadurez en la persona, pues hay un tiempo de madurez. Si usted ve de repente en cuanto el asunto de lo que es la identidad que uno saca, ¿verdad? Como ciudadano, a temprana edad pues no le dan identidad a uno, sino hasta que ya tiene 18 años, ¿verdad? Y en algunos países de repente ya la persona pues es mayor de 21 años en adelante, en la cual pues al mismo tiempo considera la gente que ya tiene pues ya un tiempo pues de madurez, ¿verdad? En la cual pues no, si no de repente va a fracasar porque ya ha despertado más, tiene mucho conocimiento en cuanto a lo que es el asunto de la vida. Miramos que en la época de Cristo, ¿verdad? Todo va relacionado en la voluntad del Señor, ¿verdad? Miramos que Jesús, ¿verdad? Cuando empezó su ministerio, no empezó jovencito, sino que Jesús dice la palabra que a los 30 años, porque a los 30 años, ¿verdad? Era el tiempo, pues, máximo, ¿verdad? En la cual la persona ya la tomaban como una persona madura, en las épocas, ¿verdad? En el tiempo de antes, ¿verdad? Ya a los 30 años ya lo tomaban como una persona, pues, madura, y de repente podía participar en algunos, qué sé yo, algunas reuniones que de repente se dieran en aquellos tiempos, ¿verdad? Algunas funciones, ¿verdad? Que de repente o reuniones, ¿verdad? Que se dieran así, ¿verdad? En hablar ya cosas delicadas, ¿verdad? De cosas, ¿verdad? De personas pues ya mayores. Entonces, ya a los 30 años en aquel tiempo, ¿verdad? Ya lo tomaban como una persona madura, ¿verdad? Y podía relacionarse entre las gentes, ¿verdad? Mayores, ¿verdad? En aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces Jesús, ¿verdad? En pocas palabras, pues no comenzó su ministerio a temprana edad, sino que comenzó a los 30 años, ¿verdad? ¿Qué entender eso, verdad? Que a los 30 años la persona pues ya es bastante madura, ¿verdad? Ya Jesús pues sabía lo que de repente iba a desempeñar, iba a ejercer, ¿verdad? Entonces en el tiempo actual de hoy, pues ya el tiempo de hoy, pues en los 30 años una persona pues ya bastante madura, ¿verdad? Con esto no quiero entender, ¿verdad? Que tiene que esperar 30 años, sino que me refiero a lo que es el tiempo de lo que es la madurez, ¿verdad? Porque de repente cuando la persona está capacitada, entonces se echan a perder, ¿verdad? Lo que es asunto de los bienes. Mi esposa con ustedes. Mire, la madurez se adquiere tanto en los años de servicio como también oyendo su autoridad. Se adquiere madurez. Leyendo la palabra se adquiere sabiduría. Y entonces nos volvemos sabios. El hijo pródigo, desde el momento que dijo, me voy, deme la herencia que me corresponde, desde ese momento vio el padre que era inmaduro, que no era sabio, porque se iba de casa. ¿A qué iba a ir si no estaba capacitado para administrar sus bienes? Iba a desperdiciarlos, a derrocharlos. Hay gente que derrocha el dinero en su hogar, esposos que no traen la provisión otro día, sino que vienen bien bolos a la casa, bien borrachos, sin dinero, con las bolsas volteadas y no traen ni qué comer a la casa. Por eso pierden sus hogares, sus matrimonios, porque ya esa mujer no va a estar aguantándole tanto. Ya esa mujer se enoja porque mira que se fue a derrochar el dinero. Todos esos son hijos pródigos.
Están perdiendo su casa por amor al alcohol, porque van a desperdiciar, a derrochar su dinero y no traen el dinero a la casa. Todos esos que se han ido, que los ha dejado la esposa por irresponsables, son hijos pródigos todavía. Y así vamos a ver varias personas que por inmadurez han perecido, alumnos que en el colegio los han expulsado y que ya no les permiten estudiar porque se rebelaron contra la autoridad, contra el maestro. Esa es inmadurez. Si el maestro es el que le está dando el pan del saber, usted no tiene que rebelarse contra el maestro cuando le está más bien dándole de sus conocimientos. Todas estas cosas miramos y por eso hemos tocado este tema, porque realmente es falta de madurez en las personas. Y esto lo lleva nada más que al fracaso. El hijo pródigo regresó todo roto, con los zapatos rotos, pero dice que volvió en sí, de tanto que tuvo sus tropiezos y al verse acabado, con la ropa ya totalmente rechuca y rota, él dijo: ahora sí me acuerdo que tengo padre, ahora sí me acuerdo que tengo casa, allá yo vivía tranquilo, allá yo tenía pan, allá yo comía todos los días. Ay, yo voy a regresar a mi casa. Dice que volvió en sí. Volver en sí es recordar, reconocer. Y él reconoció que había cometido su falta y dijo: yo me volveré a mi padre y le diré que he pecado contra el cielo y contra él, y que no merezco llamarme su hijo, pero que me haga como uno de los jornaleros, de los trabajadores, pero que me reciba en casa, porque allá vivo mejor. Lo que le pasa a un montón que salen de su casa y en otro lado hasta pidiendo un vaso con agua andan, y en su casa usted solo abre la refri y toma su vaso con agüita. Y después, Tremendo. ¿Verdad? Unas cosas en la cual, ¿verdad?, cometió, ¿verdad?, este hijo pródigo, es que pidió la herencia antes de tiempo, ¿verdad? Y vemos que la Escritura dice que desperdició. Cuando la palabra Pablo desperdició, no solamente se refiere a una cierta cosa, ¿verdad? Porque fuera de andar, ¿verdad?, de cobertura, fuera de orden, se desperdicia todo. Todo se desperdicia, ¿verdad? Como tiempo por la mala decisión, ¿verdad?, en la cual se toma, ¿verdad?, o toman las personas, ¿verdad? Y miramos que ahí pues al hijo pródigo le fue bien por un tiempo, en la cual de repente la gente se cree, porque como lo tiene todo, ¿verdad?, qué sé yo, se cree inteligente, se cree que pues tiene el dinero, qué sé yo, si es en lo espiritual pues tiene, ¿verdad?, una capacidad, ¿verdad?, espiritual, ¿verdad?, por ahí un cierto conocimiento. Entonces se basa en su conocimiento, en su sabiduría, en su inteligencia, en lo que él cree que está, ¿verdad?, apto, capacitado, ¿verdad? Y dice: pues me va a ir bien. Y de repente pueden pasar, ¿verdad?, un tiempo por allí, ¿verdad?, en la cual dice: no, mire, que me está yendo bien, pero le dijo pródigo solamente por un tiempo fue que le fue bien. Por un tiempo le duró la bendición, ¿verdad? Pero con el tiempo se halló en un chiquero, ¿verdad? Y miramos otras de las faltas en la cual cometió, ¿verdad?, este hijo pródigo, es que despreció a su padre y despreció la casa de su padre. Mi esposa con sus palabras finales. sí, entonces por eso tuvo la retribución. Regresó derrotado, regresó harapiento, regresó andrajoso, regresó sucio, maloliente, con los zapatos rotos, porque ahí fue donde se humilló y ahí fue donde descubrió que no había como estar en su casa. Es que bendecimos su vida. Quisiera decir a los que no han aceptado a Cristo como su Salvador que pueden hacerlo en este momento. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento. Hoy te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Escribe mi nombre en el libro de la vida y deme fuerza, Señor Jesús, en mis áreas débiles para no apartarme nunca de tus caminos. En tu gracia y en tu fuerza yo lo haré. Gracias por perdonarme. En el nombre poderoso de Jesús. Si usted repitió esta pequeña oración, le felicito. Ahora vaya a buscar una iglesia para que usted crezca en su vida espiritual y no sea como el hijo pródigo. Mantenga el respeto a sus autoridades y le aseguro cómo le va a ir. Oramos para ser despedidos. Padre, te damos toda la gloria. Bendecimos, Padre, cada persona que ha estado
pendiente de la televisión, aún por el internet, los bendecimos. Guárdales, cúbreles con tu sangre preciosa. Cancelamos todo el mal en contra de sus vidas en el nombre de Jesús por la palabra. Declaramos que tu palabra no regresa vacía, que ha dado fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Bendice cada televidente en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo amado. Te lo pido todo. Amén, amén, amén. Les bendecimos y hasta mañana, si Dios lo permite. Dios les bendiga.